Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar esta combinación de este hilo. Su composición es 58% algodón, 42% acrílico, y aunque en la etiqueta del ovillo me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien cerradita, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno debajo del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando las copas. Entonces vamos a hacer el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra sobre la palma de la mano, abrimos así, hacemos una X en la parte de acá, giramos, fíjense, pasamos la aguja en la primera hebra por debajo, traemos la hebra que está en la parte de atrás, sujetamos, acá nos posicionamos, hacemos la primera cadenita para sujetar, soltamos en la parte de acá. Y bien chicos, aquí como este color es tan clarito, este es un beige muy suavecito y el fondo es blanco, siento que no van a percibir bien la puntada, ¿sí? Principalmente aquí en la copa, que es donde más me interesa. Entonces voy a hacer la copa solo para que la aprendan a realizar con el mismo hilo, solo que en este color, para que vean exactamente cómo hacer la puntada, ¿sí? Entonces, comenzamos realizando el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico, colocamos la hebra así sobre la mano. Con la hebra larga, abrimos estos dedos. En la parte de acá le damos vuelta, hacemos una X, sujetamos acá, giramos. Con la agujita pasamos por la parte de abajo. Traemos la hebra que está en la parte de atrás, la traemos hacia el frente, sujetamos todo acá, quitamos los dedos, nos posicionamos, fíjense, con la hebra que vamos a tejer. Entonces hacemos una cadenita para sujetar y ya podemos desenredar el anillo mágico. Fíjense, esto va a estar así, la hebra corta, se ve acá, desenredamos. Este anillo lo cerramos un poquito para que sea más fácil para nosotros trabajar allá adentro. Nos queda así, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera cadenita, hacemos una segunda cadena y de esta forma completamos nuestro primer punto alto, ¿sí? Ahora, para comenzar entonces tenemos que tener 4 puntos altos, pero ya tenemos las dos cadenitas que cuentan como el primero. Para hacer el segundo punto alto enlazamos y dentro del anillo, atrapando las dos hebras, ¿sí? La del anillo como tal y esta hebra, traemos la hebra con la que estamos tejiendo, sujetamos acá bien. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 2 puntos altos. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos, traemos hebra, me quedan acá 3 aros, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 3 puntos altos, hago el cuarto, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Tengo mi primer grupo de 4 puntos altos, contando como el primer punto alto las dos cadenitas. Ahora, como vamos a hacer un triángulo, aquí tenemos que hacer una separación, entonces vamos a hacer esta separación con 2 cadenas. Luego volvemos y tejemos otro grupo de 4 puntos altos. Y 4 puntos altos, ya tengo el segundo grupo, hago separación con 2 cadenas. Y repito un tercer grupo con 4 puntos altos. Y el cuarto punto alto. ¿Sí? Ya podemos cerrar este anillo. Voy a retirar la aguja para que vean bien. Entonces, con la hebra que tenemos acá suelta, tiramos de ella, sujetamos acá todos los puntitos, tiramos de esta hebra, apretamos bien y fíjense, así se ve. Bien cerradito, ya tenemos 1, 2
Y ahora tenemos que hacer el cierre de esta primera vuelta. Para hacer el cierre de esta primera vuelta la vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, este cierre es el mismo que vamos a hacer a lo largo de toda la copa. ¿Sí? Entonces, enlazamos y fíjense, aquí tengo las dos cadenitas con las que iniciamos. ¿Sí? Aquí chiquitita está una y aquí está la segunda cadena. Entonces, aquí sobre la segunda cadena, fíjense, atravesamos la aguja. Vamos a tener acá cuidado, ya va para retirarla. Entonces, aquí vamos a tener cuidado, fíjense, atravesamos, tratamos de atravesar las dos hebras. Allí traemos la hebra con la que estamos tejiendo, me quedan 3 aros. Entonces, enlazo y atravieso los 3. Aquí lo que acabé de hacer es un medio punto alto. ¿Sí? Hago el cierre así para que con este medio punto alto yo pueda quedar en el centro del agujerito. ¿Sí? Porque de ahora en adelante todos los cierres de cada vuelta vamos a quedar en el centro del agujerito para no tener cierres en ninguno de estos lados y que casi no se nos note. Bien, entonces ya tenemos nuestros 3 grupos de 4 puntos altos. Para comenzar la segunda vuelta, entonces hacemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y a partir de esta segunda vuelta tenemos que hacer aumentos, ¿sí? Para que esta copa vaya creciendo poco a poco. Entonces, los aumentos de ahora en adelante consisten en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. ¿Sí? Aquí como estoy en el centro del agujerito, entonces voy a hacer medio aumento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, medio aumento serían 2 puntos altos. Como ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero, entonces aquí en el centro, fíjense del agujerito que se forma, enlazo y allí hago el segundo punto alto. De esta manera ya tengo medio aumento listo. Ahora tejemos un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá. Aquí tengo 4 puntos altos, entonces enlazo. El primer punto, fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos la fila anterior, de donde sale el medio punto alto. Allí en ese agujerito voy a tejer lo que viene siendo mi tercer punto alto. ¿Sí? Enlazo el siguiente punto alto, fíjense que aquí se me hace como una hebra. Fíjense, aquí está el punto, aquí está el punto. Tomo las 2 hebras de esta manera, hago el siguiente punto alto, lo que viene siendo el punto alto número 4, punto alto sobre el punto alto, ya llevo 5 puntos altos, me queda 1, punto alto sobre el punto alto, ya llevo 6 puntos altos y aquí ya llegué a las 2 cadenitas de separación donde está la fila anterior. ¿Sí? Entonces, cada vez que lleguemos así, finalizamos los 4 puntos altos acá, hacemos un aumento. En esta esquinita, entonces, como les dije hace un momento, el aumento consiste en 2 puntos altos dentro de ese agujerito, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. 1 y 2. ¿Sí? Fíjense, de este modo, este costado ahora tiene que tener 8 puntos altos. Contamos, tenemos las 2 cadenitas como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo punto. De ahora en adelante, entonces, cada costado debe de tener 8 puntos altos separados de 2 cadenitas. Seguimos repitiendo, entonces ya tengo el aumento, enlazo. Cuando voy a comenzar a tejer acá sobre los 4 puntos altos, comienzo aquí, en el primer punto. Fíjense, aquí están las 2 hebras, ellas como que se me esconden algunas veces debajo del aumento, pero aquí está el primer punto, allí están las 2 hebras y comienzo a tejer punto alto sobre cada punto alto. Como en la fila anterior tenía grupos de 4 puntos altos,
tejo esos 4 puntos altos, ¿sí? Entonces acá ya llevo 6 puntos altos porque en la mitad de este aumento me suman 2. Aquí ya llegué a al siguiente agujerito. Entonces volvemos y repetimos. Cada vez que lleguemos a un agujerito vamos a tejer 2 puntos altos, que es la mitad del aumento. De esta manera ya tengo desde acá, hasta la mitad, desde esta mitad de este aumento hasta esta mitad de este aumento, ya tengo 8 puntos altos, 2 cadenitas de separación y completo el aumento con otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora solo me queda tejer por este costado. Entonces enlazamos, recordamos que aquí está el primer punto, el agujerito donde vamos a tejer. Hacemos el primero, ¿sí? Ya tengo 6 puntos altos, llegué aquí al comienzo, recuerdan que había comenzado con medio aumento, ¿sí? Entonces en el agujerito completo el aumento tejiendo los 2 puntos altos que me hacen falta, 1 y 2. Ya tengo 8, 8 y 8. Ahora tenemos que hacer el cierre. El cierre lo vamos a hacer exactamente igual a como hicimos en la fila anterior con medio punto alto. Hacemos la unión, enlazamos. Aquí está la primera, buscamos la segunda cadena, la atravesamos así bien por la mitad. Fíjense. Aquí les quiero enseñar. Cuando estamos así, este es el punto, ¿sí? Este viene siendo el segundo punto. Entonces buscamos una y la segunda cadena, la atravesamos desde la mitad, traemos hebra y allá hacemos el medio punto alto. De esta manera cerramos lo que es la segunda vuelta. Y así vamos a seguir repitiendo. Les repito la tercera vuelta. Entonces comenzamos tejiendo 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Enlazamos, como estoy en el centro del agujerito, completo el medio aumento. Entonces aquí en el centro del agujerito hago lo que viene siendo el segundo punto alto. Enlazo, fíjense, aquí están las 2 cadenitas de la fila anterior con las que comencé. Allí de donde saqué el medio punto alto, en ese mismo agujerito voy a tejer lo que viene siendo el tercer punto alto. Enlazo y comenzamos a tejer punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? Si yo aquí en la fila anterior tenía 8 puntos altos, pues vuelvo y tejo esos 8 puntos altos. Aquí ya tengo uno. Fíjense, el segundo, aquí están las 2 hebras, como la cadenita que se me forma aquí atrás. La atravieso, ¿sí? Ella a veces como que se esconde. Fíjense, aquí está el punto. Y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos a donde están las 2 cadenitas. Y 10. Si vienen contando, de hecho les recomiendo que vayan contando los puntos para que se aseguren de que van teniendo de cada lado la misma cantidad, ¿sí? Si vienen contando hasta este punto deben de tener 10 puntos altos. Ya llegamos a las cadenitas, enlazamos, hacemos el aumento que son 2 puntos altos. De esta manera ahora en este costado voy a tener 12 puntos altos y en cada vuelta de cada lado se me van a ir incrementando 4 puntos altos, ¿sí? Porque yo cuento medio aumento de este lado y medio aumento de este lado, así voy sumando de a 4 puntos altos. Entonces ya tengo los 2 puntos altos, hago 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Sigo repitiendo, ahora en este costado enlazo. Fíjense, el primer punto está allí escondidito y comienzo a tejer. Después del aumento, 8 puntos altos. Y 8 puntos altos, ya llegué al siguiente agujerito. Hago el aumento, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Ahora tejo estos 8 puntos altos y 8 puntos altos
Ya llegué acá donde comencé, fíjense, aquí está el agujerito, completo el aumento tejiendo 2 puntos altos allí dentro de ese agujerito, 1 y 2, y fíjense, esto se va viendo así. ¿Sí? Ahora hacemos el cierre, les enseño por última vez cómo hacemos este cierre. Enlazamos, fíjense, 1 y 2 cadenitas, ¿sí? Atravesamos la cadena desde la mitad. Aquí nos aseguramos, fíjense, cuando atravesamos la cadenita, así nos aseguramos de tomar acá las 2 hebras. ¿Sí? Para que no se nos vaya a crear un agujerito extra. Aquí como que tenemos 2 hebras. Entonces, traemos la hebra con la que estamos tejiendo. Me quedan 3 aros y hago el medio punto alto atravesando los 3. De esta manera se ve la tercera vuelta. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo una y otra vuelta exactamente igual hasta que tengamos la medida de ancho necesaria. Y bien, una vez que hayamos dado vueltas suficientes, fíjense, hacemos el último cierre en la última vuelta, tejemos el medio aumento de este lado, ¿sí? Y fíjense, hasta este momento esto se ve de esta manera. Yo estoy realizando una talla S y para que tengan una referencia acabo de realizar 7 vueltas. Entonces, para que tengan una referencia, estas 7 vueltas miden en la parte de acá. Lo posicionamos así bien. Y para una talla S debe medir entre 14 y 14.5 centímetros. Aquí tengo 14 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. Si tú estás realizando otra talla, aquí en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial a la que debe de llegar cada una de las tallas. Pero si lo estás tejiendo para ti misma, aprovecha de probártela. Y la copa debería quedarte de esta manera. Fíjate, no te tiene que cubrir en su totalidad el busto porque aún nos faltan realizar un par de vueltas en la parte de acá, con lo que le vamos a dar la cobertura total. Y bien, entonces, una vez que ya tengamos nuestra copa lista, vamos a hacer el cierre en esta última vuelta porque solo en esta última vuelta el cierre va a ser un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, acá tejemos como hemos venido haciendo 2 cadenitas. Y aquí en la segunda cadena, donde hemos venido cerrando, tejemos la puntada deslizada, ¿sí? Solo de esta manera cerramos esta última vuelta. Ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos y esto lo ajustamos. Fíjense, nuestra copa queda de esta manera. Ahora, antes de hacerle el borde de las 2 vueltas que les dije hace un momento que íbamos a hacer, vamos a tejer la otra copa exactamente igual con la misma cantidad de puntadas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas copas listas, fíjense, se ven de esta manera, vamos a posicionarlas. ¿Sí? ¿Cómo las vamos a posicionar? Fíjense, aquí donde tenemos la hebra es donde hemos hecho las uniones. ¿Sí? El lado que no tiene uniones, fíjense cómo se ve. Y el de las uniones se ve de esta manera. Es un poquito menos perceptible de cuando hacemos la unión en la parte de acá, ¿sí? Pero para que esto nos quede lo más simétrico posible, entonces el lado que tiene las uniones, donde tenemos la hebra, va a ir hacia acá. O sea que esta va a ser la parte exterior del top. Y de la otra copa la posicionamos de la misma forma. El lado que tiene las uniones va a ir hacia afuera, entonces va a ir hacia acá. Sí, fíjense, aquí tengo una hebra y aquí tengo la otra. La idea es que aquí en la unión y en el centro se vean exactamente igual. Sí, entonces una vez que tengamos nuestras copas así posicionadas, ahora para comenzar la primera de las 3 vueltas que le vamos a hacer a este acabado, entonces fíjense, esta copa va a ir así posicionada. ¿Sí? Con la hebra hacia acá, entonces vamos a comenzar aquí, en este agujerito. Traemos el color que vamos a utilizar, en mi caso este rosa. Siempre que cortamos la hebra y comenzamos, hacemos nudo deslizado, buscamos acá en el agujerito, en donde está el aumento,
Atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos. En la parte de acá vamos a tejer 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto y vamos a comenzar a tejer el punto puff. ¿Sí? El punto puff consiste en 4 lazadas. ¿Sí? Entonces comenzamos la primera, enlazamos y acá en la segunda cadenita donde hicimos el cierre de esta última vuelta, en ese agujerito, traemos hebra, llevamos una lazada, hacemos la segunda, vamos ajustando así para que todos nos queden del mismo tamaño, hacemos la tercera, y hacemos la cuarta. Allí como el agujerito está chiquitito, este primer punto es un poquito complicado de sacarlo, pero allí está. Y fíjense, ya tenemos las 4 lazadas. Entonces, para hacer el punto puff con estas 4 lazadas, enlazamos, atravesamos todas las hebras que tenemos acá hasta la última y luego tejemos una cadenita. La idea es ir ocultando estas hebras a medida que vamos tejiendo, pero para que ustedes puedan ver bien, yo las voy a ocultar después. Entonces, repetimos nuevamente porque este borde va a ser todo con punto puff. Enlazamos, aquí saltamos un punto, ¿sí? Saltamos este puntito y en el siguiente traemos hebra una vez, enlazamos, traemos hebra 2 veces, enlazamos 3 veces y enlazamos y 4, ¿sí? Traemos hebra 4 veces, cerramos el punto puff, enlazamos, atravesamos todos los aros y tejemos una cadenita para sujetar. Les repito una última vez, enlazamos, saltamos acá un puntito, en el siguiente traemos hebra 1, 2, fíjense que cuando yo tomo lazada, sujeto acá para que esto me quede del mismo tamaño, 3 y 4. Ahora para cerrarlo, enlazo. Para poder atravesar bien la aguja, el ganchito del crochet debe quedar hacia abajo, ¿sí? Porque si yo lo dejo hacia acá, me puedo traer alguna de estas hebras. Entonces lo coloco hacia abajo. Atravieso todas las hebras que hay en la parte de acá y hago una cadenita, ¿sí? Fíjense, de esta manera me van a ir quedando los puntos puff. Voy a seguir repitiendo exactamente igual hasta llegar acá al centro de la copa. Y bien chicos, aquí estoy llegando al centro de la copa, enlazo, salto un punto. Fíjense, estoy acá a un punto del centro. Repito el punto puff, cadenita de separación y ahora acá en el centro voy a hacer un punto puff, sí, fíjense, me da para saltar este punto, aquí en el centro hago un punto puff, enlazo, atravieso todas las hebras, hago 1, 2 cadenitas porque estoy aquí en el centro. Y para poder girar y comenzar a tejer de este lado, aquí en el agujerito vuelvo y tejo otra puntada puff. ¿Sí? Allí mismo, enlazo, atravieso todos. Aquí sí hago una sola cadenita y fíjense, el centro de la copa me tiene que quedar así. Ahora voy a repetir de este costado exactamente la misma cantidad de puntos puff que acabé de hacer acá. Solo por referencia, y si vienen tejiendo conmigo, aquí tengo, sin contar los del centro, tengo 14 puntadas puff. Cadena. Y acá finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Aquí habíamos hecho 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto. Entonces acá enlazamos y tejemos el último punto alto en el agujerito. Ya como no voy a utilizar más este color, puedo hacer el corte, hago una cadenita, saco un poquito larga, cortamos y esto lo ajustamos.
Fíjense, este acabado me queda de esta manera, el centro de la copa queda así. Entonces, como esta copa es la que va de este lado, vamos a repetir lo mismo en la siguiente copa, ¿sí? Pero fíjense que la unión me queda hacia acá, entonces yo tengo que comenzar aquí en este agujerito, ¿sí? Voy a comenzar acá. Repito exactamente lo mismo que acabé de hacer en esta copa. Y bien, aquí tenemos las dos copas. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta con la que de una vez vamos a aprovechar de unir acá en el centro. Entonces comenzamos en esta, en la que está la hebra. Fíjense la unión hacia acá, hacia afuera. Comenzamos acá. Aquí yo voy a cambiar el color. Entonces, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y buscamos acá. ¿Sí? Aquí donde comenzamos, en la segunda cadenita, fíjense, aquí tengo una, acá en la segunda cadena atravieso la aguja, paso el nudo deslizado, ajusto, comienzo tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto de este costado. Aquí solo en el comienzo voy a hacer una cadena de separación para poder llegar a este primer agujerito, sí, al agujerito entre estos 2 puntos puff. Y acá vamos a tejer 4 puntos altos cerrados. Entonces, para hacer estos 4 puntos altos, enlazamos aquí en el centro entre los 2 puntos puff, traemos hebra, como si fuéramos a tejer un punto alto, enlazamos y atravesamos 2 aros. ¿Sí? Repito nuevamente, enlazamos en el mismo agujerito, traemos hebra, como si fuéramos a hacer un punto alto, enlazamos, atravesamos 2 aros. Fíjense que no estoy completando los puntos altos. Repito una tercera vez, traigo hebra, como si fuera a hacer el punto alto, enlazo, atravieso 2 aros y hago una última vez. Enlazo, traigo hebra, como si fuera a hacer el punto alto, enlazo y atravieso 2. Aquí sobre el crochet debo de tener 5 hebras. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5 hebras. Para hacer los puntos altos cerrados, ahora enlazamos, atravesamos los 5 aros y fíjense, me queda así. Hacemos una cadenita y repetimos. La idea es ir ocultando esta hebra, pero para que no me estorbe en la parte de acá, luego la oculto para enseñarles nuevamente la puntada. Entonces, luego de la cadenita, pasamos en el centro de estos 2 puntos puff y volvemos y repetimos 4 puntos altos cerrados. ¿Sí? Enlazamos en el centro, fíjense, traemos hebra, atravesamos 2 aros, enlazo, traigo hebra, atravieso 2 aros, enlazo una tercera vez, atravieso 2 aros y enlazo una cuarta vez, atravieso 2 aros y acá tengo que tener 5, 1, 2, 3, 4 y 5 aritos. Para cerrar los 4 puntos altos, entonces enlazamos, atravesamos los 5 aros y hacemos una cadenita. ¿Sí? Les repito una última vez, en el centro, entre los 2 puntos puff, enlazamos, siempre enlazamos como si fuéramos a hacer un punto alto. Traemos hebra, pasamos 2 aros, una segunda vez, pasamos 2 aros, una tercera vez, pasamos 2 y una cuarta vez y pasamos 2. ¿Sí? Me quedan 5 aros sobre la aguja de crochet, enlazo, atravieso los 5 y hago una cadenita. Fíjense cómo me va a ir quedando. Voy a seguir repitiendo en el centro de los puntos hasta llegar a acá, al centro de la copa. Y aquí estoy llegando, fíjense, al centro de la copa donde tengo los 2 puntos puff. Entonces allí voy a repetir exactamente igual. Enlazo en el centro del agujerito, hago los primeros 4 puntos altos cerrados, cierro los puntos, hago una cadenita de separación y vuelvo y repito otro grupo de 4 puntos altos cerrados allí mismo.
¿Sí? Esto para poder girar y poder tejer hacia este costado. Enlazo, atravieso los 5 aros, hago una cadenita de separación. Y ahora sigo repitiendo exactamente lo mismo entre los puntos puff como venía haciendo. Y fíjense, el centro de la copa se debe de ver así. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Cuando lleguemos aquí no vamos a cortar la hebra porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la unión en la otra copa. Entonces hacemos la cadenita, enlazamos y acá en el último puntito disponible tejemos el último punto alto. ¿Sí? Fíjense, la copa hasta este momento se debe de ver así. ¿Sí? Ahora vamos a aprovechar de hacer la unión en la copa en la parte de acá. ¿Sí? Para hacer esta unión, entonces nos posicionamos acá. Luego de este punto alto, enlazamos. Buscamos acá en esta copa, fíjense, voy a buscar acá este agujerito comenzando acá, enlazamos y aquí en la segunda cadenita, 1 y 2, atravieso la aguja y aquí voy a tejer el punto alto, ¿sí? Que va a ser como el punto alto de este lado. De esta manera nos queda la unión acá en el centro, fíjense. Entonces enlazamos, pasamos al siguiente agujerito acá entre los puntos puff y tejemos 4 puntos altos cerrados. 4 puntos altos cerrados, los cerramos, hacemos la cadenita y para unirnos en la parte de acá, entonces estamos acá y acá luego de esta cadenita buscamos el grupo de puntos altos cerrados de la copa anterior, viene siendo este. Aquí está el primer grupo, en la parte de acá, en el agujerito, hacemos puntada deslizada para unir acá. Aquí vamos a determinar cuántos puntitos queremos cerrar, ¿sí? Pueden ser unos 3 o 4 puntos para que esto aquí en el centro no nos quede tan escotado. Entonces ya cerramos en 1, en 2, en 3. Podemos cerrar 3 o 4 puntitos, ¿sí? Entonces, les repito nuevamente, en el siguiente grupo, fíjense aquí en el centro, entre estos dos puntos puff, repetimos el siguiente grupo de 4 puntos altos cerrados, 1, 2, 3, 4 puntos altos cerrados, los cerramos, cadenita para sujetar, buscamos en la otra copa, fíjense el siguiente agujerito, este es el que acabamos de tejer, en el siguiente acá, traemos así, hacemos puntada deslizada, enlazamos y seguimos repitiendo. En el siguiente grupo, los 4 puntos altos cerrados, enlazo, atravieso todos los aros, cadenita y hago una última unión y verificamos. Entonces, aquí en el agujerito que sigue, entre estos dos grupos de puntos altos cerrados, traemos hebra, hacemos punto deslizado, enlazamos y repetimos. En el siguiente agujerito, el grupo de 4 puntos altos cerrados, aquí en el centro me queda así la unión. Yo creo que con estos es suficiente. Hicimos la unión aquí con el punto alto 1, 2 y 3. ¿Sí? Cerramos 3 grupos de 4 puntos altos cerrados, lo que me parece que está súper bien, me parece suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo por toda la copa lo que me queda, lo mismo que hicimos en la parte de acá. Y aquí ya estoy finalizando. Entonces aquí sobre el último punto alto, tejo allí un punto alto. La unión de las copas se ve de esta manera. ¿Sí? Ahora vamos a tejer en la parte de acá con el color principal que estemos utilizando un pequeño borde con puntos bajos, porque cuando hagamos la unión con los grannies necesitamos tener acá bien definidos los puntitos. ¿Sí? Entonces para hacer esto, aquí donde finalizamos, vamos a tejer una cadenita y vamos a comenzar a tejer hacia acá en la parte de abajo puntos bajos.
¿Sí? Como aquí, fíjense, en estas dos vueltas no tenemos un punto definido, no tenemos un punto específico sobre el cual tejer. Es como que atravesamos los agujeritos. Sí, fíjense, este es el último punto alto que acabamos de realizar. Lo atravesamos por la mitad y allí tejemos un punto bajo en el siguiente agujerito. De donde sale ese punto alto me da chance de tejer otro punto bajo. Aquí de una vez las hebras que tengo por allí voy a aprovechar de irlas ocultando. Y entonces fíjense que está el siguiente punto alto, lo atravieso así por la mitad, hago punto bajo, aquí ya estoy en la esquina, en el agujerito, allí tejo punto bajo y acá, como si tengo los puntos definidos, comienzo a tejer un punto bajo sobre cada punto alto que tengo en la parte de acá. Entonces voy a seguir repitiendo los puntos bajos hasta cuando lleguemos acá al centro, porque en el centro tenemos que hacer unas disminuciones, porque fíjense, cuando lo colocamos así, esto como que se nos levanta. Entonces necesitamos que de una vez quede así bien acostadito. Entonces para lograr esto, aquí en el centro vamos a hacer una disminución. Y aquí ya estoy llegando a la unión. Entonces hago punto bajo aquí en el centro. Punto bajo aquí sobre esta cadenita. Punto bajo sobre esta otra cadenita. Fíjense, ya me estoy acercando. Entonces dejo punto bajo aquí en este punto alto que está de costado. Y como ya estoy en la unión, voy a hacer aquí una disminución. Sí, entonces para hacer la disminución de punto bajo, aquí en el agujerito traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto bajo. No lo completamos y pasamos al siguiente agujerito. Traemos hebra. Y me van a quedar así, 3 aros para la disminución del punto bajo. Entonces enlazo y los cierro los 3. ¿Sí? Ya puedo seguir tejiendo los puntos bajos de manera normal. Y para finalizar acá, entonces hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, ya podemos cortar esta hebra. Cortamos, ajustamos. Y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense, las copas quedan de esta manera. Ya podemos comenzar a tejer los grannies. Y bien chicos, para tejer el granny, entonces hacemos el anillo mágico. Lo cerramos un poquitito para que sea más fácil trabajar allí adentro. Y comenzamos. Entonces tejemos las 2 cadenas. Estas 3 cadenitas iniciales me van a contar como el primer punto alto. Entonces, los siguientes puntos altos que vamos a tejer lo vamos a hacer atrapando estas 2 hebras, ¿sí? Y vamos a tejer dentro del anillo mágico 16 puntos altos. Entonces, tejemos el segundo, porque ya las cadenitas iniciales me cuentan como el primero, el tercero. Seguimos repitiendo hasta tener 16 puntos altos. Y 16 puntos altos. ¿Sí? Una vez que lo tengamos así, ya podemos cerrar el anillo mágico. Entonces, para cerrarlo, tiramos de la hebra corta. Tiramos bien, que cierre bien el anillo. De esta manera, fíjense. Ahora, para cerrar esta primera vuelta, aquí están las cadenitas con las que comenzamos, ¿verdad? Pero lo vamos a cerrar aquí donde está el primer punto. Allí atravesamos la aguja, fíjense. Les enseño bien. Aquí están las cadenitas con las que iniciamos. Aquí está el primer punto alto que hicimos como tal. Allí en ese primer punto alto atravesamos la aguja. Y vamos a cerrar esta vuelta. Aquí no me voy a preocupar por estar haciendo los cambios de color como normalmente se hacen, sino que voy a ir cerrando una vuelta y voy cambiando de color, ¿sí? Es exactamente igual. Entonces hacemos puntada deslizada. De esta manera cerramos esta vuelta
y cortamos la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y acá ya tengo la primera vuelta de mi granny. Entonces, para hacer la siguiente vuelta voy a utilizar el color principal. Entonces, como siempre que comienzo, hago nudo deslizado. Aquí puedo buscar cualquier puntito, no necesariamente tengo que comenzar allí donde finalicé. Entonces, para que ustedes vean, voy a comenzar acá, unos 3 puntitos antes de donde finalicé. Paso el nudo, ajusto. Aquí voy a tejer 2 cadenitas para tomar altura y acá vamos a tejer los puntos puff, exactamente igual a los que acabamos de hacer en la parte de acá de la copa. Bien, entonces para hacer aquí el primer punto puff, este primer punto lo vamos a hacer de 3 lazadas, ¿sí? Lo hacemos de 3 porque ya tenemos las 2 cadenitas que me contaran como la cuarta lazada. Entonces enlazamos allí mismo en ese punto, traemos una, traemos 2 y traemos 3, ¿sí? Fíjense, atravesamos todos los aros y hacemos una cadenita para sujetar. Ya llevo el primer punto puff. A todas estas, a medida que vaya tejiendo, voy a ir ocultando las hebras así. Fíjense, comienzo con esta, cuando llegue acá voy a ir ocultando así las hebras, ¿sí? Entonces, repetimos nuevamente, enlazamos y aquí no vamos a dejar ningún espacio de separación, sino que allí al lado, en el puntito siguiente, volvemos y hacemos un punto puff, pero este sí lo hacemos con 4 lazadas, ¿sí? Ya llevo una. Enlazo, para atravesar todas estas hebras sujeto aquí fuerte y fíjense, es más fácil atravesarlas todas. Una cadenita para sujetar, ¿sí? Aquí ya llegué a donde está la unión, pero fíjense, allí se ve el agujerito en donde voy a atravesar la aguja. Enlazo, vuelvo y repito punto puff de 4 lazadas, atravieso todas, hago cadenita para sujetar. ¿Sí? Fíjense cómo me va quedando. Aquí enlazo, fíjense, ya estoy sobre la unión donde acabé de hacer aquí el cierre. Entonces, aquí se me ve el agujerito, ¿sí? El agujerito en el que voy a hacer la puntada. Sigo repitiendo punto puff de 4 lazadas, aquí atrapando estas 2 hebras. Y fíjense, así me debe de ir quedando. Voy a seguir repitiendo hasta finalizar y cuando llegue acá debo de tener también 16 puntos puff. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Fíjense, me queda el espacio para hacer el último punto puff, cadenita para sujetar y fíjense, esto se ve así. Tienen que tener, como les dije, 16 puntos puff, ¿sí? Entonces, para cerrarlo, fíjense aquí donde comenzamos, aquí están las cadenitas iniciales, aquí sobre el punto puff, fíjense, atravesamos así la aguja en este puntito y aquí hacemos la puntada deslizada, ¿sí? De esta manera cerramos la segunda vuelta del granny, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos. Esta cadenita la ajustamos y fíjense cómo se ve la segunda vuelta, ¿sí? Ahora, en la parte de acá atrás, estas fueron las 2 hebras que me fui trayendo. La atravesé por aproximadamente 8 puntos. Me quedaron acá y sin problema ya las puedo cortar, ¿sí? Me va a quedar solo la hebra de acá del anillo mágico. Esta hebra podemos aprovechar de una vez de irla ocultando. Enhebramos la agujita lanera y fíjense, esto que vamos a hacer acá es lo mismo que vamos a hacer en todos los grannies, en el centro, inclusive en las copas también vamos a hacer lo mismo. Entonces estamos acá, pasamos la hebra por un par de puntitos. Aquí no hay problema porque ya esta hebra está bien ajustada. Ajustamos bien. La pasamos por un par de puntos más.
Yo la paso también como por unos 6, 8 puntitos nuevamente. Ajustamos y una vez que esté así bien ajustadita, aprovechamos de una vez de cortar esta hebra. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las 2 vueltas del granny. Hacemos la siguiente. Entonces, aquí yo nuevamente voy a cambiar de color. Como siempre, nudo deslizado. Y aquí también. No necesariamente tengo que comenzar aquí donde finalicé. Me puedo retroceder un par de puntos. Y fíjense, entre los puntitos puff, así en la mitad, voy a atravesar la aguja. Paso el nudo deslizado, ajusto. Tejo acá las 2 cadenitas iniciales y aquí voy a tejer exactamente lo mismo que hice aquí en la copa, ¿sí? Los 4 puntos altos juntos. Entonces, ya tenemos las 2 cadenas que cuentan como si tuviéramos allí el primero, el segundo punto alto sin cerrar, el tercero y el cuarto punto alto sin cerrar. Aquí al comienzo voy a tener solo 4 hebras, enlazo, atravieso todas las hebras y aquí voy a tejer 1 y 2 cadenitas de separación, ¿sí? Esa es la única diferencia con respecto a la copa, que aquí vamos a hacer las 2 cadenitas, una de sujetar y una como tal de separación. Entonces aquí, al igual que la fila anterior, cuando me encuentre estas hebras las voy a ir ocultando por unas cuantas puntadas, ¿sí? Enlazo nuevamente. En el agujerito siguiente, fíjense, entre los puntos puff, allí traigo hebra, ¿sí? Ahora aquí me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5. Enlazo, atravieso los 5 aros, cadenita para sujetar y cadena de separación, ¿sí? Seguimos repitiendo. Enlazamos entre los puntos puff y 2 aros y la cuarta lazada, me quedan 5 aros, atravieso los 5, cadenita de sujetar y cadenita de separación, ¿sí? Así me va quedando. Sigo repitiendo en los centros del punto puff hasta llegar nuevamente acá. Cuando finalicemos debemos de tener también 16 grupos de 4 puntos altos cerrados, ¿sí? Volvemos y tenemos la misma cantidad. Y aquí estoy finalizando el último grupo de 4 puntos altos cerrados, ¿sí? Entonces, como les dije, debemos de tener 16 grupos. Hacemos 2 cadenitas. Y para cerrar esta vuelta, al igual que la fila anterior, fíjense, aquí están las 2 cadenitas, 1 y 2. Aquí sobre este puntito que viene siendo, si contamos cadenas 1, 2 en la tercera, allí atravesamos la aguja, hacemos puntada deslizada y de esta manera cerramos esta vuelta, ¿sí? Cortamos la hebra haciendo una cadenita, sacando un poquito larga. Y así nos queda la tercera vuelta del granny. Entonces, como les dije, estas 2 hebras que hemos venido ocultando, las estiramos bien y ya las podemos cortar. A mí me gusta hacerlo de esta forma, así no tengo aquí atrás muchas hebras que ir ocultando, ¿sí? Entonces, fíjense, hacemos la última vuelta con la que le vamos a dar la formita cuadrada. Para la última vuelta yo voy a usar el color principal, entonces, como siempre, nudo deslizado. Y aquí, fíjense, aquí también vamos a trabajar en el centro, entre los puntitos, ¿sí? Sí, entonces podemos comenzar aquí, en este agujerito. En realidad podemos comenzar en cualquiera. Ajustamos. Aquí tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y vamos a completar 3 puntos altos, ¿sí? Los 3 puntos altos los hacemos normales. Aquí ya las 2 cadenitas me cuentan como el primero. Hago el segundo punto alto y hago el tercer punto alto. Fíjense. Aquí, como tengo este nudito, lo ajusto acá desde atrás y me queda así. ¿Sí? Ya tengo aquí en el primer agujerito un grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer una esquina, ¿sí? La esquina la vamos a tejer aquí entre los 2 puntos, aquí en el agujerito. Entonces, para hacer esta esquina, fíjense, y las 4 esquinas las vamos a hacer igual.
vamos a hacer 3 puntos altos dobles. En el punto alto doble enlazo una, enlazo 2 veces, me queda así el crochet y me paso para acá, para el siguiente agujerito, traigo hebra y vamos a hacer el punto alto doble, vamos sacando de a 2 aritos. Sacamos 2 aritos una vez, 2 aritos 2 veces y 2 aritos 3 veces. De esta manera hacemos el punto alto doble. Aquí lo podemos ir arrimando hacia acá para que me quede el espacio para hacer la esquina. Entonces repito nuevamente, enlazo una, enlazo 2 veces en el agujerito, paso por 2 y por 2. Ya llevo 2 puntos altos dobles, hago el tercero, paso por 2 y por 2. ¿Sí? Aquí ya llevo la mitad de la esquina, entonces hago una separación de 1 y 2 cadenitas. ¿Sí? La esquina consiste en 3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles allí mismo. Entonces completo la esquina, enlazo 2 veces y allí mismo en ese agujerito hago el primer punto alto doble, enlazo 2 veces en el agujerito, enlazo 2 veces y allí en el agujerito el segundo punto alto doble. Fíjense, paso por 2 y por 2. Me falta uno, enlazo 2 veces, traigo hebra, paso por 2 y por 2. De esta manera completo la esquina, fíjense, 3 puntos altos dobles, 2 cadenitas, 3 puntos altos dobles. Entonces, luego de que finalicemos la esquina, en el agujerito siguiente, recuerden que estamos trabajando entre los 2 puntos, vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos normales. 3 puntos altos normales. En el agujerito siguiente vamos a tejer 3 medio punto alto. ¿Sí? En el medio punto alto enlazamos, traemos hebra, en el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. ¿Sí? Ya llevo 1, me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3, llevo 2, enlazo, traigo hebra, me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. ¿Sí? Entonces ya tengo acá la mitad, vuelvo y repito hacia este lado, en este agujerito, lo mismo que hice acá. Entonces aquí hacemos un grupo de 3 puntos altos normales. ¿Sí? Entonces sigo repitiendo hacia acá, luego del grupo de 3 puntos altos normales hacemos la esquina. Entonces en el agujerito siguiente nos preparamos para hacer la esquina, enlazamos una, enlazamos 2 veces, en el agujerito hacemos el primer punto alto doble, paso por 2, por 2, el segundo, el tercero. Esto a veces como que se corre mucho hacia acá, entonces lo arrimamos un poquito hacia atrás para tener el espacio. Hago las 2 cadenitas de separación y fíjense, vuelvo y repito, 3 puntos altos dobles allí mismo. Aquí ya tengo las 2 esquinas, entonces entre esquina y esquina, fíjense, vamos a tener un grupo de 3 puntos altos normales, un grupo de 3 medios puntos altos y otro grupo de 3 puntos altos normales. ¿Sí? Seguimos repitiendo. Luego de la esquina, entonces tengo que tejer acá un grupo de 3 puntos altos normales. Ahora en el agujerito siguiente, un grupo de 3 medio punto alto. En el medio punto alto me quedan los 3 aros, enlazo, atravieso los 3. Llevo uno, el segundo y el tercero. Ahora en el agujerito siguiente, grupo de 3 puntos altos normales y ya tengo 3 puntos altos normales, medio punto alto, 3 puntos altos normales y repito la esquina. Si hago la esquina exactamente igual, 3 puntos altos dobles, 2 cadenitas y 3 puntos altos dobles. Sigo repitiendo hasta llegar acá. Ahora, para cerrar esta vuelta y de esta manera completar el granny, como siempre, fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos.
En el primer punto pasamos la aguja, traemos hebra, hacemos la puntada deslizada y cortamos. De esta manera nos queda nuestro granny. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos las 4 esquinitas. Por esta hebra no se preocupen, que esta al final la vamos a ocultar. No es necesario tener que estar ocultando hebras. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora para nosotros saber cuántos grannies vamos a realizar, porque toda la parte inferior del top va a ir con grannies, entonces lo medimos y lo colocamos acá. Entonces este granny mide, aquí así bien estiradito, 7.5 centímetros. ¿Sí? Ustedes midan sus grannies, porque si están utilizando un hilo más grueso o más delgado, les puede quedar o más ancho o más finito, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la medida debajo del contorno del busto. En este caso yo estoy realizando una talla S y la medida personalizada debajo del contorno del busto son 68 centímetros. ¿Sí? Entonces a estos 68 centímetros le vamos a restar todas las tallas, le vamos a restar 10 centímetros. ¿Sí? Le restamos estos 10 centímetros para luego en la parte de atrás tener espacio para hacer los ojales y poderlos sujetar. ¿Sí? Entonces me da 58 centímetros. Y esto que nos da, luego de restarle los 10 centímetros, lo vamos a dividir entre el ancho que nos dio el granny. ¿Sí? En mi caso fueron 7.5 centímetros. Entre 7.5 me da 7.73. ¿Sí? Esto yo lo voy a redondear al número inmediatamente superior, que viene siendo 8. Entonces yo voy a realizar en total 8 grannies, que mide cada granny 7.5 centímetros y me van a dar 60 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien. Me siguen quedando 8 centímetros para hacer la parte de los ojales. Entonces yo voy a repetir hasta tener los 8 grannies. Y bien, chicos, fíjense, aquí tengo los 8 grannies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Aquí tengo mis 8 grannies. Entonces ahora lo que tenemos que hacer antes de unirlos es bloquearlos. ¿Sí? Los tenemos que bloquear porque fíjense que el granny como tal me queda un poquito irregular. Entonces al bloquearlo lo que hacemos es que nos aseguramos de que todos nos queden exactamente del mismo tamaño. ¿Sí? Aquí si yo lo intento unir, fíjense, supongamos que yo lo intente unir, fíjense cómo queda de irregular los bordes. Entonces, para bloquearlo tenemos dos formas. Les voy a enseñar la primera. La primera es con una tabla de bloqueo. ¿Sí? Si ustedes están en Colombia y les interesa adquirir una tabla de bloqueo, aquí en la descripción del video les voy a enseñar el enlace a la puntada, que es el sitio donde yo lo compré. ¿Sí? Entonces, fíjense, para bloquearlo con una tablita de bloqueo, ellos traen unas maderitas. ¿Sí? Ellos traen acá estas maderitas y lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestro granny. ¿Sí? Entonces, tomamos un botecito con agua, puede ser un atomizador o puede ser simplemente un vasito con agua. Tenemos que humedecerlo. El granny tiene que estar húmedo. Si lo humedecemos bien, aquí me faltó. Entonces, una vez de que lo humedecemos, lo posicionamos en nuestra tablita. Puede ser acá. Entonces lo estiro bien porque la idea es que esto me quede bien estiradito. Coloco acá. Tengo que colocar los 4 puntitos de las 4 esquinas y sujeto acá. Lo colocamos bien, ¿sí? Fíjense, de esta manera lo que yo me aseguro es que me quede acá bien recto el granny.
al estar húmedo y luego secar, él va a quedar en la forma en la que yo quiero que quede, ¿sí? Si están hasta este punto conmigo, aprovechen de recordarme cómo bloquear prendas cuando ustedes venden, ¿sí? Porque es importante bloquear las prendas antes de entregárselas a un cliente como tal. Bien, entonces ya tengo uno y lo que puedo hacer, humedezco el siguiente y así los puedo ir colocando todos para que todos me queden de la forma que yo quiero, ¿sí? Que todos en este caso me queden exactamente del mismo tamaño. Esta es una forma. La siguiente forma, por si no tienen una tablita de bloqueo, para la siguiente forma de cómo bloquear nuestra prenda, bueno, en este caso nuestro granny, vamos a utilizar una toalla. Aquí yo lo que hice fue que la doblé. Vamos a utilizar una toallita y alfileres. Entonces, tomamos nuestro granny, lo humedecemos igual. Recuerden que esto tiene que estar bien húmedo. Lo colocamos. Bueno, voy a colocarlo acá porque la idea es irlos colocando así. Lo colocamos acá. Entonces, tomamos un alfiler. Aquí desde la esquina nos ponemos así. Fíjense, lo que hice fue atravesar el alfiler. En la siguiente esquina lo que hacemos es que lo estiramos bien, ¿sí? Lo posicionamos bien y fíjense, ¿sí? Es exactamente igual. Aquí está húmedo, lo dejamos secar. Fíjense la diferencia entre uno que se está bloqueando y uno que no. ¿Sí? Fíjense cómo quedan los bordes. Me interesa que quede así recto. Entonces acá lo que puedo seguir haciendo es que los voy a ir colocando así. Y me aseguro de que me queden a la misma distancia, ¿sí? Entonces, vamos a bloquear independientemente de la forma que ustedes utilicen. Las dos funcionan perfecta. Y bien, chicos, entonces aquí dejo todos mis grannies. Fíjense, los voy a dejar secar. Tenemos que dejarlos secar. Esto pueden ser unas 2-3 horas, dependiendo del clima donde ustedes están. Si es posible, si esto lo están haciendo en la noche, lo dejan para el día siguiente. Sí, entonces los dejamos secar y nos vemos cuando ya estén listos. Y bien, chicos, una vez que ya ha pasado tiempo suficiente, que ya estén secos, los retiramos. Entonces los alineamos porque así es como los vamos a coser. Estoy asegurando de que estas colitas de hebra que dejé acá me queden todas hacia un mismo sentido, ¿sí? Voy a tratar de que me queden todas hacia acá. Entonces, fíjense, para comenzar a hacer la unión. Y bien, entonces para hacer esta unión tomamos un pedacito de hebra, más o menos así, fíjense, no tan larga. Enhebramos la agujita lanera. Sí, vamos a hacer una unión que a mí me gusta mucho porque queda acá como invisible, ¿sí? Entonces, buscamos, fíjense, estoy así posicionada, voy a coser acá. Buscamos nuestro primer granny. Y acá, fíjense, acá teníamos dos cadenitas, ¿sí? En la primera cadena metemos la aguja y fíjense que los puntos en la parte de acá arriba se les hace como una cadenita, ¿sí? Entonces atravesamos la cadena por el centro y la sacamos por el centro del puntito, ¿sí? Vamos a ocupar la primera cadena y el primer punto de acá. Entonces, fíjense, esta es la cadena. Metemos la aguja así por la mitad y la sacamos por la mitad de la siguiente cadenita, ¿sí? Pasamos la hebra, dejamos aquí un pedacito. Hacemos lo mismo en el otro granny, buscamos la primera cadena y sacamos, fíjense, de esta manera. Ajustamos, entonces vamos a hacer puntada acá y así vamos a ir haciendo en cada uno de los puntitos hasta cerrar acá. Sí, entonces, una vez que ya pasamos la hebra hacia acá, metemos la aguja donde salió la hebra que acabamos de pasar. ¿Sí? Fíjense, aquí está la hebrita que acabamos de pasar. Metemos por allí nuevamente la aguja y la sacamos por la siguiente cadenita.
Sí, yo les digo cadenitas, pero en realidad estamos trabajando en la parte superior de los puntos. Pasamos la aguja. Aquí podemos hacer unas 3-4 puntadas y vamos ajustando. Sí, no les recomiendo que lo pasen completo y luego estiren, porque aquí en el centro se les puede crear un nudito y después ese como que queda abierto. Entonces hacemos una cantidad de puntadas y vamos ajustando. Ya saqué la aguja por acá, fíjense, aquí está la hebra, vamos hacia este lado. Metemos la aguja, fíjense donde salió la hebra anterior, metemos por allí la aguja, la sacamos en el centro de la cadenita siguiente, pasamos el hilo, repito un par de veces más, fíjense, acabamos de salir aquí en la mitad, en donde salió la hebra que acabamos de pasar, allí metemos la aguja, la sacamos por la cadenita siguiente, pasamos el hilo y fíjense, esto está así y lo vamos ajustando. De esta manera nos va a ir quedando esta unión. Les repito un par de veces más, donde salió la hebra anterior, allí meto la aguja, la saco por la cadenita siguiente, paso al otro lado, donde salió la hebra anterior, meto la aguja, la saco por la cadenita siguiente y así voy repitiendo. Hacemos un par de puntadas, ajustamos y fíjense cómo va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar acá a la esquina y aquí ya me estoy acercando a la punta, fíjense. Hago las últimas 2 puntaditas, hago una acá, aquí meto en el último punto, saco en la primera cadenita, ¿sí? Entonces para hacer acá esta última puntada estoy hacia este lado, paso la aguja en la cadenita acá y lo voy a pasar por la parte de atrás, ¿sí? No la voy a sacar por el frente, sino por la parte de atrás. Aquí ajusto bien. Y aprovechando que tengo la aguja enhebrada, voy a ocultar la hebra acá en la parte de atrás. Y fíjense, la unión de los grannies me queda de esta manera. Como les dije, a mí me gusta mucho utilizar este tipo de costura, aunque es un poquito más lento el proceso, me parece que queda bastante bonito, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer a continuación es seguir repitiendo, cosemos exactamente igual este granny y así hasta irlos uniendo todos. Y bien chicos, fíjense, aquí ya uní todos los grannies, bueno, en realidad no todos. Aquí tengo que comentarles una particularidad que puede suceder con algunos hilos y con algunas lanas, ¿sí? Como estos grannies nosotros los bloqueamos, ellos como que se estiran un poquito más. Afortunadamente, antes de unir el último granny, lo medí y fíjense. Recordamos que yo necesitaba unir, en mi caso, 8 grannies para tener 60 centímetros. ¿Sí? Fíjense, aquí uní 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me quedó el octavo por acá, pero dije, voy a medirlo por si acaso se me estiraron, porque algunas veces se estiran. Fíjense, lo ponemos acá. Aquí comienza. Llego hasta acá, fíjense, si yo lo coloco así, sin estirar ni nada, llego a 56.5 centímetros, ¿sí? Pero si yo lo estiro un poquitito, llego a los 60 centímetros. Si yo coloco el otro granny, voy a llegar aquí a 66 y al estirarlo voy a pasar los 68 centímetros de la medida debajo del contorno del busto para esta talla, ¿sí? Entonces, en este punto tomen la medida porque si yo llego a colocar este granny de más, va a quedar demasiado ancho. Como les dije, esto tiende a suceder particularmente con los grannies, ¿sí? Cuando tejemos muchos grannies, ellos tienden como a ceder un poquito más. Entonces les recomiendo que antes de colocar el último o los 2 últimos, tomen su medida. Fíjense que a la final yo me quedé con 7 grannies. Entonces comenzamos, como siempre que iniciamos, con el nudo deslizado.
buscamos acá esta esquinita del granny, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos las 2 cadenitas que me van a contar como el punto alto solo de este costado y voy a comenzar a tejer los puntos puff. Sí, entonces enlazo y aquí en el primer punto hacemos los puntos puff como los venimos haciendo con 4 lazadas. Una, pero aquí lo vamos a hacer como hicimos en la copa, ¿sí? No lo vamos a hacer como hicimos aquí en el granny, que lo hacíamos en todos los puntos, porque si lo hacemos en todos los puntos vamos a ir creando aumentos. Entonces lo que voy a hacer luego de esta cadenita es que aquí me voy a saltar un punto y tejo el punto puff en el siguiente. Fíjense que estoy desde el derecho, ¿sí? Todas las vueltas, como voy a ir cambiando de color, las voy a comenzar desde el derecho. 1, 2, 3 y 4. Por todo una cadenita. Y fíjense, así me va a ir quedando. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al otro extremo. Y bien chicos, fíjense, aquí quiero enseñarles cómo vamos a hacer los puntos en la unión. Sí, entonces, aquí ya estamos llegando al centro. Hago el punto puff de acá. Y bien chicos, fíjense como ya estoy acá, donde está la unión de los 2 grannies. Fíjense que tengo acá el agujerito, entonces enlazamos y aquí en la unión de los 2 grannies, en este primer puntito, vamos a pasar por alto el agujerito y en este primer puntito, en esta puntada, hacemos el punto puff allí. Cerramos, cadenita para sujetar, enlazamos, aquí nuevamente pasamos por alto el agujerito y comenzamos acá en el primer punto. 1, cadena y continúo repitiendo, salto un punto, hago el último punto puff y aquí en el agujerito finalizamos con un punto alto. ¿Sí? Ya podemos cortar la hebra, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga y esto se ve de esta manera, fíjense. Ahora vamos a hacer igual a como hicimos acá en la copa. Fíjense, hicimos el punto puff y ahora vamos a tejer esta vuelta con 4 puntos altos juntos, ¿sí? O 4 puntos altos cerrados, como también se les conoce. Y luego de allí, sí colocamos las copas, ¿sí? Porque me interesa que la última vuelta que terminemos acá sea del mismo color o del color principal que estamos utilizando, ¿sí? Para que cuando hagamos la unión me quede así como se ve aquí, que se ve bastante prolija. Sí, entonces vamos a hacer la vuelta de 4 puntos altos cerrados, igual a como hicimos acá. Comenzamos como siempre con el nudo deslizado, buscamos acá sobre la segunda cadenita, pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el punto alto de este costado, una cadenita de separación para poder llegar a esta unión. Y comenzamos acá entre los 2 puntos puff a tejer los 4 puntos altos cerrados. Y para finalizar esta vuelta, entonces enlazamos y tejemos un punto alto sobre este punto alto. ¿Sí? Cortamos la hebra y fíjense, esta vuelta se ve de esta manera. Aquí ya estamos listos para colocar las copas. Fíjense cómo va a quedar, me parece que se ve súper bonito. Aquí ustedes por supuesto tienen libertad creativa, pueden hacer cuantas vueltas deseen, si quieren agregar el otro color, como ustedes quieran, ¿sí? Recuerden que lo más importante es que finalicen acá en la última vuelta del mismo color principal que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces para hacer la unión vamos a hacer la costura exactamente igual a como hicimos acá. ¿Sí? Entonces aquí en el centro de las copas, fíjense, voy a colocarlo así para que vean bien. En el centro acá habíamos hecho una disminución, ¿sí? En esa disminución, si no hicieron disminución aquí en el centro, en el puntito central, allí vamos a colocar un marcador, ¿sí? Simplemente para indicar el centro de la copa. Y acá, como tengo los grannies, lo que voy a hacer es que lo voy a doblar así.
lo coloco bien acá. Por supuesto, como yo tenía 7, tengo 1, 2, 3 y este viene siendo el cuarto. Este tiene que quedar por la mitad. Y aquí trato de determinar el puntito central. Fíjense, mi puntada central es esta. Entonces, como esta es mi puntada central, me traigo las copas y voy a colocar aquí el marcador, ¿sí? Simplemente para tener indicado tanto el centro de los grannies como el centro de las copas. Esto va a quedar así, lo vamos a coser acá. Entonces, aquí con mucho cuidado, ¿sí? Fíjense, vamos a ir cosiendo así. Aquí la ventaja es que tanto en la parte inferior de las copas como en la parte superior de estos puntos se nos crean como las cadenitas, lo que nos va a permitir hacer la costura exactamente igual a esta. Pero aquí me gusta alinearlo bien. Vamos a alinearlo así súper bien, puntito con puntito, para poder determinar dónde vamos a comenzar. Este es el centro, esto va a ir así y aquí en estos puntos voy a colocar otro marcador para señalar dónde voy a comenzar. Repito lo mismo en este lado, el centro, donde voy a comenzar y donde voy a finalizar. ¿Sí? Entonces nos posicionamos, colocamos así, rectificamos. Asegúrense que las copas les queden bien centradas, ¿sí? Buscamos nuestra agujita lanera. Aquí vamos a sacar hilo, aquí vamos a sacar un poquito largo porque siempre vamos a hacer una costurita larga. Enhebramos la agujita lanera y acá nos posicionamos. Si quieren, para que esto no se les pierda, aquí a la mitad vamos a colocar otro marcador y aquí comenzamos. Vamos a hacer la costura exactamente igual. Como les dije, hay libertad creativa. Si ustedes la quieren hacer de otra forma, en la que se les haga más fácil, no hay problema. Entonces, colocamos acá y alineamos los puntitos. Comienzo en este punto y la saco en el agujerito siguiente. Paso a la copa, meto por acá, por la primera cadenita, saco por la siguiente. Esta parte aquí la vamos a hacer con mucho cuidado, mucha paciencia, asegurándonos de que nos quede de la forma en la que queremos, ¿sí? Aquí, como les dije, hacemos unos 4 puntos y vamos ajustando para no tener que estirar tanto esta hebra, ¿sí? Entonces, seguimos cosiendo. Y bien, chicos, eso es lo que vamos a hacer. Seguimos cosiendo hasta llegar al otro extremo de la copa. Una vez que finalicemos, ocultamos la hebra y vamos a repetir en la parte de acá abajo exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. La vuelta con punto puff y la vuelta con 4 puntos altos cerrados. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, fíjense, la unión se ve de esta manera. Como les dije, con mucha paciencia, con mucha calma, se puede lograr este acabado. Solo para que tengan una idea, fíjense, solo para que tengan una idea, yo me demoré en tiempo 1h30 aproximadamente en hacer solo la unión desde acá hasta acá, ¿sí? Para que se den cuenta que haciéndolo con mucha paciencia y con mucho cariño se logra una excelente terminación. Y fíjense, en la parte de acá abajo ya hice estas 2 vueltas que eran exactamente igual a las que habíamos realizado en la parte de acá. ¿Sí? Recuerden que esto ustedes lo pueden dejar tan ancho como lo deseen. Solo para que tengan una referencia, esto mide 10.5, casi los 11 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para una talla S. Pero como les dije, ustedes lo pueden hacer tan ancho como lo deseen. Ahora, para continuar, fíjense, estamos acá, aún no he cortado esta hebra. Vamos a hacer los ojales con los que vamos a sujetar este top acá en la espalda. Para hacer estos ojales, fíjense, estoy aquí en el último punto alto. Vamos a tejer 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto y vamos a tejer una vuelta de puntos altos hasta llegar a acá, ¿sí? Enlazamos. Fíjense como aquí no tenemos una puntada disponible,
lo que hacemos es atravesar aquí el punto, así como hicimos en la parte de acá, ¿sí? En la copa. Entonces vamos tejiendo los puntos altos y vamos contándolos. Y bien chicos, yo acabo de tejer 25 puntos altos. Ahora para hacer los ojales hacemos 2 cadenitas, giramos y aquí dependiendo de la cantidad de puntos ustedes deciden si la separación de ojales la quieren hacer de 4, de 5, de 6 puntos. No hay problema, todo depende de la cantidad. Entonces, como yo tengo 25 puntos altos, aquí al comienzo voy a hacer 3 puntos altos seguidos. Tengo 1, hago el segundo y hago el tercero, ¿sí? Luego de los 3 puntos hago una cadenita de separación, salto acá un punto, este se me va a convertir en el ojal, fíjense. Ahora tejo 5 puntos altos seguidos. Ya llevo 1, cadena de separación, salto un punto, 5 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto. Y fíjense, así me van a quedar los ojales, ¿sí? Sigo repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí al final, fíjense, tejo 1, 2 y 3 puntos. ¿Sí? La idea es que tanto al comienzo como al final me queden la misma cantidad de puntitos. ¿Sí? Fíjense. Aquí ya podemos cortar la hebra. Estos ojales tenemos que rematarlos, pero lo hacemos al final, cuando finalicemos el top. ¿Sí? Que hagamos el remate final. Entonces cortamos la hebra, ajustamos y vamos a tejer del otro lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados, ahora vamos a realizar las tiras. Fíjense que van a salir desde acá, desde el centro de la copa, van a pasar por el hombro y vamos a conectar acá en la espalda. Bien, para hacer estas tiras, entonces, comenzamos como siempre con el nudo deslizado. Buscamos acá el centro de la copa, fíjense. Atravesamos la aguja aquí en este primer agujerito, pasamos el nudo, ajustamos, tejemos allí las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer puntos altos en cada espacio hasta llegar a acá. ¿Sí? Ya tengo 1, las 2 cadenitas cuentan como el primero, aquí saco el segundo, el tercero, el cuarto, fíjense, queda aquí en el centro de estos 2 puntos. Allí hago el punto número 4. Sigo repitiendo, aquí hago el quinto. Aquí hago el sexto. Y el último punto lo tejo acá, entre estos 2 puntitos. ¿Sí? Vendría siendo mi punto alto número 7. Fíjense, de esta manera me va quedando. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir. Tejemos 2 cadenitas, giramos, tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y como siempre, el último punto alto se hace acá sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Vendría siendo el punto número 7. Fíjense. Sí, entonces seguimos repitiendo hasta que esta tira sea lo suficientemente larga, pase por el hombro y la podamos unir acá en la espalda. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 30 vueltas y estas 30 vueltas miden, recuerden que yo estoy haciendo una talla S, desde acá, desde la primera vuelta hasta acá, esto mide 32 centímetros. Sí, lo que está súper bien para una talla S. Una talla M puede llegar hasta 33 centímetros, una talla L hasta 34 centímetros y una talla XL hasta unos 35 centímetros. Pero en esta parte, para esta tira, si se lo pueden medir, es muchísimo mejor. Acá, donde hicimos el último puntito, ya podemos cortar esta hebra. Entonces, como siempre, una cadenita. Aquí vamos a sacar un poquito larga para de una vez con esta hebra aprovechar de hacer la costura. Y entonces, una vez que tengamos la aguja
enhebrada, vamos a posicionarnos, pasamos esta tira hacia acá, fíjense. Entonces, aquí como tal estamos por el derecho, ¿sí? Pero todas las costuras, uniones y demás siempre las hacemos desde el revés. Entonces ponemos esto acá y vamos a coser así. Entonces, para coserlo, lo alineamos bien, que esto nos quede acá bien derechito. Lo alineamos bien y comenzamos a hacer la costura. Aquí vamos pasando puntada por puntada, tomando las dos hebras que se ven hacia adentro. ¿Sí? Fíjense, tomo la hebra acá, como que atravieso la cadenita. Y del otro lado, como voy a llegar a una parte donde no tengo un punto definido, tomo la hebra más cercana que tenga. Hacia acá. Así. Entonces rematamos, ocultamos la hebra y hacemos lo mismo en la otra copa. Bien. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, fíjense la tira de ambos lados, ahora lo que nos queda por hacer es el acabado que vamos a hacer por absolutamente todo el top, ¿sí? Entonces vamos a comenzar teniéndolo desde el derecho. Vamos a comenzar acá, donde acabamos de hacer esta costura. Aquí aprovechamos que estamos en la parte de los ojales y vamos a reforzarla, ¿sí? Tejemos una cadenita y vamos a tejer un punto bajo en cada punto alto que tenemos en la parte de acá. Aquí, como vamos a hacer el acabado final, todas las hebras que tengamos por allí tenemos que aprovechar de ocultarlas, ¿sí? Entonces hacemos un punto bajo sobre cada punto alto. Aquí en el ojal, en el centro del cuadrito, tejemos un punto bajo y seguimos repitiendo un punto bajo sobre cada punto alto. Y en el ojal hacemos un punto bajo en el centro del cuadrito. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá a la esquina. Y cuando lleguemos acá a la esquina, fíjense, hacemos el último punto bajo. Ahora vamos a comenzar a hacer el acabado en la parte de acá. Entonces, para poder girar, allí donde hicimos el último punto bajo, volvemos y tejemos un punto bajo. ¿Sí? Me quedan en la esquinita 2 puntos bajos y comienzo acá a tejer. Fíjense, un punto bajo en el punto siguiente, 2 y hago acá un tercer punto bajo. En este tercer punto bajo vamos a tejer una puntada picot. ¿Sí? La puntada picot, entonces hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Sujetamos acá, nos devolvemos en estas dos hebras, allí hacemos un punto bajo y de esta manera hacemos la puntada picot. ¿Sí? Volvemos y repetimos 1, 2 puntos bajos, en el tercer punto bajo, fíjense, hacemos el punto bajo y tejemos la puntada picot. 1, 2, 3 cadenas, sujetamos acá, nos devolvemos en estas dos hebras. Sí, estas son las dos hebras que hay aquí en el punto bajo y allí tejemos otro punto bajo. Les repito una última vez, tejemos 1, 3 puntos bajos, allí en ese tercer punto bajo, 3 cadenitas y nos devolvemos en estas dos hebras haciendo la puntada picot. Sí, fíjense, de esta manera me va a quedar el acabado acá en el top. Seguimos repitiendo la puntada picot por toda la parte inferior hasta llegar acá a la esquina. Cuando lleguemos aquí a la esquina hacemos 2 cadenitas, giramos y aquí en la parte de los ojales hacemos solo puntos bajos de la misma manera en la que acabamos de hacer acá hasta que lleguemos aquí a la unión. Cuando lleguemos aquí a la unión comenzamos a tejer la puntada picot como acabamos de hacer acá. Fíjense, vamos a tejer acá la puntada picot. Aquí, como los puntos están de costado y no tenemos un puntito definido, comenzamos a tejer los puntos bajos
en cada uno de los agujeritos que se nos vaya presentando. ¿Sí? Los tejemos de la misma manera que hicimos acá al comienzo en estos puntos. Entonces hacemos puntada picot por todo esto. Llegamos aquí a la copa, tejemos igual las puntadas picot. Pasamos a la otra copa, la otra tira y llegamos acá, a donde comenzamos. Cerramos aquí tejiendo puntada deslizada, cortamos y ocultamos la hebra. ¿Sí? Tenemos que hacerlo por todo el borde y luego tenemos que hacer también la misma puntada picot por la parte de acá. ¿Sí? Repetimos exactamente igual. Y bien chicos, una vez que tengamos el borde, fíjense por todo el top, se ve de esta manera. Ahora lo único que nos queda por realizar es la tira con la que vamos a amarrar este top aquí en la espalda. ¿Sí? Entonces para hacer esta tira yo la voy a hacer con las 3 hebras, voy a hacerla con los 3 colores que utilicé. Entonces hacemos nudo deslizado. Aquí me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 3.5 milímetros. Y aquí simplemente voy a tejer cadenitas. ¿Sí? Comienzo a tejer cadenitas. Me van a quedar de esta manera y sigo repitiendo hasta tener unos 90 a 100 centímetros aproximadamente en puras cadenas. Y cuando ya hayamos tejido una cantidad suficiente de cadenitas para cortarla, entonces hacemos la última cadena, sacamos aquí un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y ahora lo único que nos queda es trenzarlo en la parte de la espalda del top. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!